Hola, ¿cómo estás? Bueno, esta semana nos toca desarrollar la competencia, la segunda competencia, que es asume una vida saludable. Dentro de ella se encuentra la capacidad eh, que determina, ¿no? Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. Dentro de las prácticas que debe mejorar tu calidad de vida, el desempeño preciso para esta sesión me habla sobre cómo incorporas tú la higiene personal en- teniendo en cuenta, ¿no? Los cambios físicos, orgánicos y psicológicos propios de tu edad. Yo he buscado, bueno, siempre tengo un libro de cabecera, el cual utilizo para todas las clases, ya que educación física es tener algo del concepto, ¿no? Saber qué hago, por qué lo hago y por qué hacerlo, ¿no? Eso me va a motivar a poder hacer los ejercicios físicos de repente o la actividad física de una manera un poco más consciente y sabiendo por qué lo hago y dándole la importancia debida al caso. Bueno, dentro del tema estamos hablando sobre la higiene, propiamente dicho, ¿no? La higiene personal. Cuando hablamos de higiene tenemos que abarcar muchos aspectos, ¿no? Si hablamos de higiene estamos hablando de la higiene deportiva, estamos hablando de el sueño, también hablamos de la higiene corporal, la higiene dental y la higiene en cuanto a la ropa deportiva, la vestimenta, higiene para un entrenamiento, si eres deportista, eh, que practicas deporte ya de manera profesional o de manera ya de alto rendimiento, también ya es otro tipo de higiene el cual tú tienes que estar cuidando. Y la higiene alimenticia, lo que vamos a comer, son hábitos que se incorporan todo dentro de un solo tema llamado la higiene, ¿no? Y bueno, son hábitos que como personas debemos tenerlos siempre presentes, ¿no? No necesariamente ser deportista, yo, como persona común y corriente debemos tener hábitos de aseo personal, ¿no? Cual levantarte por las mañanas, al hacer al recibir algún alimento, ¿no? Cosas básicas como lavarse la cara, lavarse las manos, secarse correctamente, ¿no? Mantenerse siempre con ropa limpia, y cosas por el estilo. Voy a detallarte brevemente algunos conceptos, dado que el curso trata de conocer, manejar algunos conceptos básicos de la educación deportiva y de la educación física, ¿no? Bueno, me quedo con el concepto básico del libro que dice, ¿no? Que ya que uno excluye el uno al otro en cuanto a salud y enfermedad, ¿no? Salud y enfermedad tienen una relación mucho con la higiene. Obviamente que si uno es higiénico vamos a obviar, ¿no? Las enfermedades, porque obviamente no nos estamos cuidando, ¿no? Y bueno, el concepto dice, se logra estar sano una vez que se superan episodios infecciosos, lesivos, etcétera, en el transcurso de los cuales el deportista adquiere conciencia del significado de estar enfermo, así como de la ansiedad que puede generar el deseo de volver a estar en plenas condiciones para desarrollar una práctica deportiva. Es importante que el deportista conozca las medidas higiénicas personales o colectivas encaminadas a prevenir enfermedades o lesiones desde la edad escolar y que entienda que el deporte, además de construir una actividad higiénica, requiere de su propia higiene. El concepto habla mucho sobre los deportistas, dado de que existen normas. Cuando un deportista destacado, un deportista de élite, eh, representa a su país, en este caso Perú, y necesita viajar al extranjero, pues tiene que pasar una serie de exámenes físicos para determinar de que no presenta ninguna enfermedad, ¿no? Dentro de las cuales de repente en algún otro caso yo te pueda detallar, ya que he tenido la experiencia de poder viajar con la delegación. En mi caso yo me dedico al alto rendimiento de lo que es natación y he podido viajar con la selección nacional de natación a diferentes partes. Y bueno, pues sí, hay un montón de requisitos en cuanto a salud física, ¿no? Incluyendo la dental. Si hablamos del sueño, como parte de la higiene, ¿no? El sueño
Se define como un estado transitorio, reversible y periódico durante el cual se produce una disminución de la actividad psicológica y de la conciencia. En el ciclo del sueño suele progresar a través de 5 estadios, siendo el estadio 1 el del sueño ligero y el estadio 5 el del sueño profundo. Después de este último se produce un intervalo con movimientos rápidos de los ojos, determinado REM, y a continuación se repite el ciclo, ¿no? Bueno, el sueño dentro de la parte de la higiene corporal y mental es importante, ¿no? La persona que no duerme bien y no descansa bien se la va a pasar de mal humor todo el día, va a estar renegando y de repente por ahí te puede haber pasado como una situación personal, ¿no? El sueño es importante también en el desarrollo físico de las personas, sobre todo de ustedes que están en periodo de crecimiento, ya que un buen descanso nos va a poder permitir el crecimiento correcto, ¿no? El crecimiento y el desarrollo eh, neuronal y muscular apropiado. ¿Qué más? Tenemos dentro de los conceptos también lo que es la higiene corporal. El deportista, como todo ser humano, debe mantener su organismo en unas condiciones higiénicas aceptables. Para ello debe recurrir a ciertas aptitudes más o menos tipificadas en función de los hábitos sociales de su entorno. De esta forma, cabe recordarle que la actividad física es una práctica higiénica y que no está exenta de las actitudes de pulcritud y esmero que le otorgarán un reconocimiento social. Por este motivo es necesario fomentar una serie de hábitos de higiene personal desde la infancia, en el hogar, para también en la escuela, y facilitar la información precisa acerca de hábitos higiénicos básicos tales como ducharse, afeitarse, peinarse, desayunar, la higiene dental, etcétera, ¿no? Temas que ya veníamos conversando en este capítulo, ¿no?, que nos toca desarrollar, y habla sobre que la higiene se desarrolla justamente en las edades que ustedes están atravesando, ¿no? Por los cambios físicos. Muchos de ustedes ya estarán usando desodorante, estarán usando colonias, ¿no? Buscan verse bien, vestirse correctamente, agradar a las personas, ¿no? Estarán cepillándose los dientes constantemente, ¿no? Y son hábitos que se vienen formando desde que tú eres pequeño y se forman obviamente en casa, ¿no? Estos hábitos de la higiene vienen de casa. Eh, ¿Qué más nos hablaba? Nos hablaba sobre lo que es el ducharse, afeitarse, peinarse, cosas que también hacemos cotidianamente, ¿no? Es parte de la rutina de nosotros. Por lo menos nos dicen, ¿no? Por lo menos unas 3 veces a la semana debes lavarte el cabello, ¿no? Debes lavarte el cabello y si, no, si es todos los días con mucho más, sería mucho mejor. Eh, bueno, desayunarse, la higiene dental son cosas que vienen también relacionadas a la higiene de alimenticia, ¿no? Higiene de la ropa deportiva. La ropa deportiva debe mantenerse en el organismo en condiciones favorables para el desempeño de los ejercicios psicodeportivos, cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas. La indumentaria deportiva cumple las funciones de abrigo, de adorno y de protección. Debe ser holgada de manera que no restrinja los movimientos corporales y a la vez favorezca la evaporación del sudor. Se debe cambiar diariamente y es aconsejable que los materiales utilizados sean naturales o de lo sumo combinados con fibras sintéticas. Bueno, en respecto a la indumentaria, se aconseja, vamos a ponernos en el plano del curso de educación física, ¿no? Yo le sugiero siempre usar el uniforme escolar, ¿no? Por cuestiones de comodidad, debe ser holgado, dice, holgado, suelto, cómodo, ¿no? Y de material en lo posible de algodón, ¿no? Y en su defecto puede ser combinado, ¿no?, con nylon. Pero si usamos ropa netamente de nylon, pues imagínate un polo de nylon y unos pantalones hechos de nylon, ¿no? Me va a provocar que la temperatura corporal sea mayor y pues produzca algunos olores desagradables,
¿no? Muy aparte de generar también incomodidad en el cuerpo, ya que eh, vamos a ponerle en el tiro del pantalón, tanto hombres como mujeres, por tanta fricción con material nylon, producen las escaldaduras propios de la transpiración, del calor corporal, ¿no? Y bueno, y eso me va a conllevar después a un malestar en cuanto a lo que es salud, ¿no? En la parte superior de repente un polo de nylon produce malos olores de repente en la axila, si es que no he tenido el cuidado de hacerme una buena higiene antes de portar una prenda como estas, ¿no? Entonces se recomienda siempre las ropas de algodón, ropas sueltas que me permitan hacer los movimientos físicos requeridos de una manera muy cómoda. La higiene dental, ¿no? A ver, nos dice que es aconsejable realizar la higiene dental después de cada comida. Todas las caras de los dientes deben de ser cepilladas minuciosamente. Un cepillado correcto requiere por término medio unos 3 minutos. Mediante esta medida preventiva se eliminan placas microbianas, cálculos y alimentos que quedan en las brechas dentales y los márgenes de las encías. Si no se realiza de esta forma, el ácido que producen las bacterias de la boca repercute sobre el esmalte y la dentina, llegando a corroer la pieza dental. Bueno, los hábitos de higiene siempre en casa nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Después de cada comida cepillarse. Lo que podemos agregar es que el cepillado debe ser pues, mayor a 3 minutos. Y, y bueno, el cepillado ya sabemos que es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, todas las piezas dentales, ¿no? Las muelas y todos los dientes. Y bueno, eso es respecto a higiene dental. El higiene en el entrenamiento, esto va basado un poco más a los que son deportistas o practican algún deporte. Una vez que el deportista se incorpora a su lugar de entrenamiento habitual, se debe tener en cuenta 3 fases ineludibles de esta etapa: los medios de protección, la dosificación del entrenamiento y el baño. Nos dice que los medios de protección son las estrategias ortopédicas para evitar posibles riesgos de lesión o cronificación de un proceso que no pasaría de ser agudo si se tomaran las medidas complementarias. Las rodilleras, las coderas, espinilleras, gafas, vendajes, son complementos que intentan favorecer la práctica deportiva y evitan un buen número de lesiones. Si hablamos de higiene en el entrenamiento, estamos hablando de tener buenos hábitos al momento de realizar una actividad física, ¿no? Si voy a manejar bicicleta, obviamente tengo que ponerme todas las medidas de seguridad, el casco, las coderas, las rodilleras. Y son hábitos higiénicos para el deporte, ¿no? Dosificación del entrenamiento. El deportista debe conocer la totalidad de las cargas de entrenamiento a fin de dosificar su esfuerzo y así evitar lesiones por sobrecarga. Eh, Ser higiénico en deporte significa ser ordenado, ser metódico, ¿no? Y para eso tú tienes que conocer. Es por eso que a veces, particularmente yo me preocupo mucho de la parte conceptual en la actividad física. Es importante para mí que mi estudiante conozca por qué hay un tema de fondo dentro de la actividad física. No es solamente llegar y todos a correr y todos a saltar. No, hay que tener todo proceso de educación física tiene una parte cognitiva que es importante que el estudiante conozca y tome conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Como es el tema de hoy mismo. El baño, obviamente esta conducta higiénica es ineludible después de cada entrenamiento. Hay que recordar que el agua fría estimula y la caliente relaja, por lo que lógicamente el deportista debe ducharse primero con agua fría y terminar con agua caliente, y si así lo desea. Es aconsejable ducharse y lavarse todo el cuerpo con un jabón neutro después de cada entrenamiento. El cabello debe lavarse diariamente y si se vive en un núcleo urbano y como mínimo 2 o 3 veces por semana. En caso de habitar en núcleos rurales extensos de contaminación atmosférica con champú adecuados a las características capilares
personales, ¿no? El lavado excesivo puede anular los fenómenos de lubricación y por lo tanto causar una pérdida de energía y de ser caldo de cultivo de una futura calvicie. Bueno, por ahí alguna vez alguien me comentó, ¿no? Que a veces es bueno siempre ducharse o lavarse la cabeza con agua fría, ¿no? Ya que el agua caliente destruye el cuero cabelludo y produce que se te caiga el cabello, ¿no? De repente a los que están acostumbrados a lavarse la cabeza con agua caliente podrán haber experimentado por ahí que te vas lavando y se te va cayendo el cabello y a veces no le encuentras una respuesta. Pero es por esto, la temperatura del agua influye mucho, ¿no? Entonces se aconseja, se recomienda siempre el lavado de la cabeza con agua fría, ¿no? Y también con un champú adecuado, acorde al tipo de cuero cabelludo que tengas. ¿Qué más? Y bueno, por último creo que tengo la higiene de la alimentación, ¿no? A ver, sin pretender entrar en profundidad en el estudio sistemático de la dietética deportiva, existen una serie de aspectos higiénicos particulares de la alimentación del deportista que se deben considerar. En la comida hay que tener en cuenta una función muy importante del proceso digestivo, la masticación, que permite saborear los alimentos, triturarlos y por lo tanto aumentar la superficie de actuación de los jugos digestivos. Asimismo, la masticación humedece adecuadamente el bolo alimenticio con la saliva, la cual inicia la digestión de los ingredientes alimenticios. El alimento llega al estómago donde se puede permanecer desde varios minutos hasta 4 horas y media. Un alimento bien triturado por la masticación circulará mucho mejor por el estómago y será atacado por los jugos gástricos sin producir trastornos en el organismo. Bueno, dentro de la cultura de la buena alimentación también, ¿no? Se nos ha dicho mucho que hay que masticar los alimentos, masticarlo, eh, producir un buen bolo alimenticio para que el estómago o en el estómago los jugos gástricos no se esfuercen tanto, ¿no? La de esta actividad de masticar bien los alimentos o comer rápido producen a la larga enfermedades intestinales, ¿no? Sobre todo en el estómago, producen la acidez para empezar, la gastritis, ¿no? Y esas gastritis luego se convierten en úlceras. Y bueno, los tratamientos son muy pesados, muy dolorosos de repente. Entonces, son hábitos alimenticios que están dentro de lo que es la higiene. Bueno, esto como concepto del tema que nos toca desarrollar en esta semana y de repente en la siguiente también, que tenemos la clase sincrónica, ¿no? Yo te dejo estos conceptos, te invito a que hagas un trabajo muy personal, ¿no? De investigar un poquito más sobre estos temas. Y, y bueno, yo por esta semana nos toca desarrollar la clase de manera asincrónica, es por eso que te estoy enviando esta información. Y te voy a dejar una recomendación como trabajo muy personal en casa para que tú ejecutes, ¿no? Una actividad física y, y estés preparado para la próxima semana que nos toque la clase sincrónica y poder yo poder sacar de ahí la evidencia. Esta semana no te voy a dejar ningún trabajo, pero sí confío mucho en que vas a revisar este video, vas a analizarlo, que vas a tomarte el trabajo de dedicarle un par de minutos siquiera a revisar los conceptos sobre higiene dental, higiene alimenticia, lo que es todos los tipos, los hábitos correctos relacionados a higiene, ¿no? Y bueno, a continuación te voy a dejar un pequeño video, me gustó mucho y te resume un poco lo que hemos estado hablando en estos casi 20 minutos, ¿sí? Y bueno, luego de eso te haré la propuesta de una actividad física para que desarrolles en el transcurso de la semana. Recuerda que una actividad física que se envía no es para que tú armes tu video y lo envíes al profesor, no, no es la intención es de que tú tengas una herramienta para poder desarrollar
durante toda la semana, ¿no? Si el profesor te propone hacer de repente baile, como lo hicimos en la semana que pasó, la idea era que tú busques el baile como una actividad deportiva o como medio físico para poder generar salud, ¿no? Hábitos de buena salud y usar el baile como herramienta para poder hacer trabajos aeróbicos, ¿no? De movimiento, que es lo que necesitamos en este marco de la pandemia y estar todos aislados en casa y no poder salir a hacer las actividades físicas como normalmente estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Esa es la intención de los trabajos y del curso de educación física, sin desentendernos de la parte cognitiva y reflexiva que venimos tratando hasta el momento. Sí, te dejo un video para que puedas complementar esta información que te he dado y luego te pasaré un trabajo, una propuesta de actividad para que tú puedas desarrollar durante la semana. Y bueno, espero que me, me hayas prestado mucha atención, que la información te haya sido muy reflexiva, que es lo que necesitamos, ¿no? Que se quede contigo y que sea muy reflexiva y significativa a la vez. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Cuídate. Hola a todos, bienvenidos a su programa Por su Salud, Muévase Pues. El día de hoy estaremos hablando de higiene en la actividad física y para esta ocasión nos acompaña la enfermera María Mercedes Becerra. María Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, muy bien. María Mercedes, cuéntanos un poco acerca de qué es la higiene en la actividad física y qué importancia tiene. La higiene de la actividad física son todas aquellas recomendaciones y orientaciones fundamentadas en la salud, fundamentadas en la fisiología del ser humano, para que cuando se vaya a desarrollar un deporte, una actividad física, resulte segura, saludable y agradable. Implica tres aspectos fundamentales: la persona, el ambiente donde va a desarrollar, es decir, los escenarios, las instalaciones, y las condiciones climáticas donde se va a hacer esa práctica. Antes de iniciar la actividad física, se recomienda llevar a cabo procesos de higiene como aplicar desodorante, lavarse las manos, usar talco, medias y zapatos limpios, llevar hidratación. Y para las personas con cabello largo es adecuado recogérselo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar con respecto a la ropa, los alimentos? Si son prácticas inferiores a 1 hora, el agua está bien. Presentarse con su ropa adecuada, ni muy apretada, ni muy floja. Si es en un clima cálido, colores claros. Si es un clima frío, pues deberá usar un abrigo, una chaqueta, y cuando entre en calor, después de haber hecho su buen calentamiento, es importante que se vaya despojando de las ropas que más calor le puedan generar al cuerpo. Con respecto al calzado, es importante tener presente que la persona, según la práctica deportiva o la actividad que vaya a desarrollar, pues hay diseños especiales para este tipo de prácticas. Claro está que el zapato debe estar en condiciones óptimas, es decir, con una integridad de la suela, en unas muy buenas condiciones de higiene y aseo, y que la parte de adelante le permita abrir, separar los dedos para que al caminar o al saltar o los ejercicios que vaya a hacer no le vayan a generar ningún tipo de problema, como callosidades, como las famosas ampollas que pueden ocurrir por el roce en el zapato si le queda o muy grande o le queda muy pequeño. Otro aspecto fundamental es la edad. Recordemos que los niños tienen una fisiología importante
y tienen unas respuestas mucho más rápidas a la deshidratación, lo mismo que los adultos mayores y personas que tienen algunas enfermedades como los diabéticos. Entonces con ellos es especial el interés en cuidarlos de los rayos directos del sol, para no ir tampoco a que vayan a generar de pronto una insolación. Y lo mismo a aquellas personas que están en gestación o personas en situación de discapacidad. Bueno, espero que a todos ustedes les sirvan las recomendaciones que nos dio nuestra enfermera María Mercedes para que aprovechen la actividad física de una manera correcta y cuiden su salud. Recuerden aquí vernos en el próximo programa de Por su Salud, muévase pues.